Ajá, ¿por qué? ¿Qué es esto? Un microfonito que nos presta Rob. ¿Ya le diste transmitir? No, mi amor, tú vas a usar el micrófono normal. Cuando vengas, de una vez te aviso. Te pones en el mío. ¿Ya le diste? Sí. Entonces ya te estás escuchando. Ah, perdón. ¿Ya está al aire? Dice, En ese sí. ven, Ander, ven. Cuando te llamemos, que me quitas ese guante. Cuando te llamemos, entras sin los guantes. No, allá, Hijo, perdón, ¿cómo allá vas a salir sentado. con el guante, mi amor? No, ya, él necesita nada más, ¿Es si en necesita serio? un micro, le jalo este. Pero es que En el de nosotros. No, que se siente con el mismo, Ajá. Te va- Sí, pones sí, sí. entre Es nada papá y más yo, una ¿ok? intervencioncita que él tiene. ¿Sale? le sugiero que se acerque, si Recógeme tus Este. cosas. No, mi amor, si ahí pongo en vivo. se oye más fuerte la voz. Ok. Pero ahí se puso. No, pero ahí lo estamos monitoreando, mi amor. Ya se quedó sin pila. Ujú. Bueno, muy buenas tardes a todos los radioescuchas a través de infinitaradio.com. Sean bienvenidos a su programa Esperanza para la Familia a través de la 102.7 FM para todo Juchitán. El día de hoy estamos sábado, me acompaña mi querida esposa Monse, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien por acá? Un gusto poder estar en este programa, una emisión más del programa Esperanza para la Familia. Contentos de poder estar llevando a cabo este tema. Y bueno, ya con vamos a ir cerrando una serie que iniciamos hace unos 4 capítulos atrás, o un poco más, ¿verdad? Porque ya este es el episodio número 7, pero estamos contentos de poder llevarlo a cabo y pues gracias a Dios todo bien en este sábado, gracias a los que se van uniendo también al en vivo y a todos los que nos están escuchando a través de la radio, Dios les bendiga. Esto es Esperanza para la Familia, arrancamos. Tenemos un nuevo episodio el día de hoy, el episodio número 7, ¿verdad? De la temporada 2. Y estamos en este momento, vamos a hablar, mencionabas, ¿no? Acerca de la parte de lo que era marcha atrás. Sí, así iniciamos la serie se llama Sin Marcha Atrás, pero el título del programa de hoy se llama La Puerta Falsa. Vamos a dar un poquito de tiempo que se vayan uniendo. Es que se oye y vamos aquí para poder platicar. Dios les bendiga. Rosy Escobar, Dios te bendiga. En lo que se van uniendo. Hermanos que se están conectando. Muy bien. Si tenemos ahorita una serie de... ¿Se escucha? ¿Se escucha? Si tenemos la música de fondo, las dos, pero la del audio, la del canal. Ah, Está la de fondo sonando. perdón. Pueden apoyarnos para compartir ahí en las redes también. Y las personas, hola, buenas tardes, Sandy Paz, Dios te bendiga.
pueden apoyarnos para compartir en los grupos con sus amigos. La verdad es que es un tema bien importante. Sí, se oye Bendiciones, la de mami. fondo, la de entrada. Ah, es que no sabía que había Ajá. perdón. ¿Ya? Ahora sí. ¿Se sigue oyendo? Listo. Listo. Ahora sí tenemos bien el audio. Estaba en una lucha de fuerzas, de poder, de frecuencias y de todo, pero gracias a Dios ya tenemos listo la entrada del audio. Bien, a todas las personas que se están conectando una vez más, bienvenidas. A todas las personas que hoy están escuchando a través de la 106.7 FM, 102.7, perdón, FM. Así Estamos es, Infinita Radio. contentos porque este programa tiene una dedicación especial, tiene un mensaje fuerte. Vamos a hablar acerca de como Facebook suele, digámoslo así, ¿cómo se llama? Censurar Para evitarlo, la palabra de suicidio. Vamos a hablar de la desvivisión. desvivirse. Saludos Roxana, saludos Jen, todos los que se van conectando. Y bueno, vamos a arrancar el programa de hoy, La Puerta Falsa. Sí, así le llamamos. ¿Por qué? Porque evidentemente dentro de esta serie que se llama Sin Marcha Atrás, una de las decisiones más difíciles que no solamente ocurren dentro de la persona, sino también a su alrededor, en la familia, es cuando una persona decide cortar o terminar su vida, ¿no? Así es. Es cuando una persona, tenemos ese punto, ¿no? De que la persona ha tomado esa decisión y ha querido dejar de vivir. ¿Y cómo podemos lidiar esta situación? O sea, el programa de hoy lo que busca es darnos una idea, una introducción y pues yo le llamé unos antecedentes antes de cometer el crimen, ¿no? Queremos también hoy mencionarte lo importante que dice la palabra de Dios con respecto a este tema. O sea, ¿qué pasa si verdaderamente cuando la persona decide terminar su vida, qué es lo que sigue, qué es lo que va a ocurrir? Y como signos, hay una historia muy particular que vamos a usar para tener una radiografía de lo que previamente ocurrió en esta persona antes de tomar la decisión de suicidarse. Y curiosamente, una de las personas más cercanas al Señor Jesucristo estando en esta tierra, le ocurrió precisamente a uno de sus discípulos. Y estamos hablando de Judas Iscariote. Por lo regular conocemos a Judas desde la perspectiva de que fue un traidor, conocemos a Judas como el que lo vendió, el beso de Judas y todas estas frases acerca del personaje como tal o de la persona que existió, y como bien decía mi esposo, pues fue muy cercano a Jesús, fue parte de los 12 discípulos, comió, bebió, estuvo con él todo el tiempo. Todo el mensaje, Fue todas parte las del ministerio. enseñanzas, todos los secretos así es. del reino, ¿no? Y fue tan cercano que incluso fue el tesorero del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. A él se le concedió el favor y la gracia y la oportunidad, ¿verdad?, de ser quien manejara las finanzas de ese ministerio. Y este personaje, cuando termina su vida, pues lo termina de la manera más, ¿cómo le podemos decir?, tajante, porque fue a través de desvivirse. Sí, de hecho, en este sentido, la acción que él conlleva a terminar con su vida tiene un trasfondo y tiene una radiografía, y esto lo vamos a poder ir viendo, y lo vemos a lo largo de varios pasajes que recogen tanto sus otros discípulos, pero también en este caso autores que posteriormente a lo que fue la iglesia ya establecida. Por ejemplo, Marcos en el libro de Hechos hablan acerca de Judas y de lo que pasó con Judas en una relación de cómo acabó Judas, qué pasó con su cuerpo y qué pasó inclusive con lo que él hizo en cuanto al tipo de traición que llevó. Pero centrándonos primero en estos signos, vamos a ver ciertas características que a lo mejor la persona que ha tomado esa decisión o que tomó esa decisión, o inclusive aquel que nos esté escuchando puede estar en medio de esa situación. Hay unos signos de alerta que pueden ayudarnos a identificar
que se está caminando en ese camino, se está caminando en esa senda. Que hay un peligro, Que hay un algo peligro, latente. hay algo latente, vamos a llamarle signos, ¿no? Y en Juan capítulo 12 vamos a ver la radiografía de estos antecedentes usando a Judas como referencia, ¿no? En primer lugar tenemos Juan capítulo 12, el versículo 3. Muy bien, acá lo tengo. ¿Le doy lectura? A ver. Dice, esta es una escena donde Jesús es ungido en Betania y dice, entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó con la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importara a los pobres, en verdad. Era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Fíjate, en esta situación aquí describe el discípulo que es Juan, el apóstol Juan, lo que está ocurriendo en una de las casas a las que llega tanto Jesús con sus discípulos, que es la casa de Lázaro Simón, con sus dos hermanas que vivían también ahí, Lázaro. Marta y María. Y María tiene un acto de adoración a Jesús y trae ella consigo un vaso de un perfume de alabastro que, de acuerdo a lo que mencionaba Juan, las palabras de Judas fueron: ¿qué desperdicio es este? Porque se pudo haber dado por 300 denarios a los pobres. Pero Juan posteriormente, o sea, Juan mientras está escribiendo, está narrando el hecho que ocurrió y que él vio porque ahí estaba siendo partícipe. Y que pero, fue 90 años atrás. pero más adelante, o sea, estas palabras donde él especifica ahora, la razón por la que él lo dijo no fue porque él quisiera dárselo a los pobres, en realidad es porque él era ladrón. O sea que en ese tiempo se supo que no solamente Judas pertenecía a los discípulos, sino que también dentro de el dinero que se ponía a disposición para el ministerio de Jesús, y muchas de ellas eran de mujeres que el mismo Señor había sanado, mujeres que registra la Biblia que con sus bienes con servían. sus bienes servían. Entonces, de alguna manera no faltaba el hombre o la mujer que pues veían que eran él junto con sus 12 y que ellos iban a la buena de Dios, literalmente. O sea, donde... Por eso el Señor en ocasiones él decía, el hijo del hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza, porque ese es el ministerio que él sabía al que venía, ¿no? Al recorrer todo Israel para predicar las buenas nuevas de arrepentimiento al pueblo judío. Y en esa necesidad, pues la gente veía y les ofrecía cosas, en esas dinero. Pero en este caso particular, Judas, los discípulos supieron que sustraía del dinero. O sea, no solamente porque lo administraba. Judas era precisamente el tesorero de ese ministerio. O sea, era el que llevaba todo dinero que entraba para Jesús y para los gastos y todo eso, él lo llevaba. Pero se le hacía fácil tomar para sí. Y a tal grado que eso ya se descubre después. Uh-huh. Sin embargo, Jesús, sabiendo lo que Judas tenía ese corazón, sabiendo lo que Jesús no era, digámoslo así, en su capacidad de que Dios le revelaba todas las cosas, él sabía que Judas tenía esta debilidad por la avaricia. Empezamos a ver un corazón avaro. Pero en ese momento, cuando están en casa de Lázaro, ahí hay una apariencia. Entonces, el primer signo que podemos ver es la apariencia, uh-huh, donde probablemente la persona que va a tomar la decisión de quitarse la vida esté metido en situaciones que no se ven, tenga problemas en su corazón y en su mente donde no se ven, pero la apariencia es otra. O sea, hay una fachada de por medio. Exacto, hay una fachada de por medio, como la fachada de Judas. Judas parecía discípulo. Oye, mira, si Jesús le da el dinero, es porque este hombre es de confianza. Sí, claro. Es porque este hombre
verdaderamente es justo, íntegro, honesto. Aquí la apariencia de Judas era, me intereso por los pobres. Exacto. Cuando en realidad en su corazón era, quiero sustraer un poco. O sea, ese perfume que Oye, era aquí hay carísimo. 300 denarios. Estamos hablando que 300 denarios representa lo de un año de trabajo. En ese tiempo de Israel, que era dificilísimo conseguir el dinero, era muy difícil para los judíos. Recuerda que estaban bajo la opresión del pueblo romano y que tenían impuestos a la alza tremendos que estaban ahogando a la ciudadanía judía. Entonces, en ese sentido, mira lo importante que es esto. Muchas veces las personas, nosotros creemos que la pinta que tiene es de empresario, con dinero, actores, sí, pero la apariencia me refiero a que pues es un muchacho atractivo, es una muchacha que tiene todo el potencial, que le puedes envidiar muchas cosas porque pues tiene su familia. Que pareciera que tiene la vida resuelta. Tiene pues es de buen apellido, mira, su familia son tal y tal y tal. O sea, la apariencia, lo exterior indica que no hay ni un problema en ello. No hay ninguna situación, pero en realidad dentro de sí hay una situación más fuerte, hay una situación más grave. Entonces, el primer signo lo podemos detectar de esa manera, cuando hay apariencias de cosas que ante los ojos de los demás, uno hasta lo puede desear, uno lo puede codiciar, pero en realidad no satisfacen la vida de esa persona. Ahora, ¿cuáles serían algunas de las razones por la cual esa persona a la que estamos hablando puede llegar a cometer desvivirse? El desvivirse, ¿verdad? Pueden ser por problemas financieros, sí. Pueden ser por problemas de amoríos, pueden ser por amoríos, me refiero a todo lo relacionado a pareja. ¿Cuántos casos no se han registrado de que él o ella se quitaron la vida porque el hombre terminó con la relación o se fue con otra mujer? Ajá, o se fue con otro hombre? De alguna infidelidad que no pudo soportar. Sí, exacto. Hablo de esa parte de amoríos, ¿no? O sea, la dependencia emocional hacia una persona que ya no está y que la persona no puede vivir, no puede soportar ese dolor, no puede soportar ese sufrimiento y termina acabando con su vida. El bullying. Tenemos un dato por ahí, ¿verdad? Que más adelante lo vamos a dar acerca del bullying, pero que está relacionado con la infancia. Y hoy en día muchos niños, por causa del bullying que sufrieron, que en casa llegaban y había apariencia de que todo estaba bien, sin embargo, al no haber una relación directa, al no haber un interés por parte de los padres de indagar un poco más, de saber cómo estaba por dentro, terminaron yendo por esa puerta falsa. Por ejemplo, yo leía esto, ¿no? Si llega el niño con una raspada o llega el niño con un problema o te avisa la maestra que sufrió una caída, un accidente o algo, tú en automático vas al médico, o sea, tratas de solucionar la situación, indagas, preguntas, ¿qué pasó, esto y aquello? Pero si en este caso se da un problema y tú notas que tu hijo cada vez está viniendo con más desánimo, tú notas que tu hijo está regresando de la escuela, pero algo pasa porque cambia su personalidad, hay una situación ahí que de hecho, que la apariencia puede ser, bueno, fue un día pesado en la escuela, eso puede ser la apariencia, pero cuando tú indagas como papá y te involucras y te interesas, puedes llegar a descubrir que tal vez tu hijo está sufriendo de acoso. Y eso puede ser también a nivel no solamente de hijos, sino entre familiares, o sea, mi hermano, mi hermana, un tío, una tía. Mi sobrinito, mi primito. Exacto, o sea, yo no me puedo guiar nada más en el todo está bien, porque la apariencia nos va a engañar, inclusive la apariencia contagia. ¿En qué sentido? Cuando tú lees la versión de Marcos de esa misma situación, dice que los discípulos se enojaron, o sea, Judas hizo ese comentario y todos los demás dijeron, oye, si es cierto, la verdad, mira, qué desperdicio, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser? Pero volviendo al punto del por qué pueden ocurrir esta situación en donde no hay marcha atrás, no hay vuelta atrás, por remordimiento o culpa, que eso es algo que vamos a ver en este caso, también por orgullo, y también puede existir que haya cuando
un familiar cercano, o sea, por el luto de un familiar. Porque se sufre un duelo, pero es un tipo de duelo que afectó realmente, Sí. que trascendió, que no se ha podido superar y que eso te lleva a no querer continuar con tu vida. La pérdida de un hijo a pronta edad, la pérdida de un padre a una edad, digamos, inmadura. O sea, te genera esta clase de ideas, de pensamientos de no continuar viviendo, de no tener el deseo de vivir. Pero todos estos sentimientos y todos estos pensamientos al final están ligados a una misma línea, a un mismo punto. Y ese es el tema central del egoísmo. O sea, por esto estos temas que hemos estado hablando acerca de Sin Marcha Atrás se centran en el egoísmo, se centran en pensamientos, ideas que el enemigo puede poner a nuestro alrededor, Pero para que se encapsulan en Sí. una sola persona. que de alguna manera anestesian el estado de la persona para pensar sola y exclusivamente en ello. En sí mismo, así es. Ahora, el caso de la parte del suicidio, lo que se busca es que el enemigo, que es nuestro adversario, ponga pensamientos con el propósito de terminar la vida. Ese es su mayor propósito, que tu vida termine. ¿Por qué? Porque al terminar tu vida hay una vida que continúa o una vida eterna que empieza. Ujú. Y eso es muy importante entenderlo el día de hoy. Muchas veces puede pensarse que tomar la decisión de quitarse la vida es acabar con un problema temporal, es acabar con un sufrimiento, es acabar con un dolor, es detener por un instante y que ya no exista más ese sufrimiento o esa pena o esa amargura o ese remordimiento. Pero lo que en realidad dice la palabra es que empieza una vida eterna, pero esa vida eterna trae como consecuencia una condenación, trae como consecuencia un castigo. O es para vida eterna o es para Condenación eterna. Entonces vemos varios aspectos, ¿no? De lo cual puede ocurrir que alguien cometa esta acción. Pero tomando en cuenta el caso de Judas, vemos el siguiente aspecto. El primero es la apariencia, pero el siguiente aspecto de Judas es que él pone por encima lo material de lo espiritual. Ujú. Estamos hablando que en este contexto, María derrama un perfume muy costoso, pero lo derrama no porque ella esté pensando en lo que Cristo sí está pensando. Ella está pensando en agradar a su Señor. Ella está pensando en honrarle y mostrar su respeto y su veneración al Señor, derramando ese perfume, o sea, haciendo un obsequio extravagante de la mejor manera. Y cuando ellos presencian esta acción, esta situación, Judas en especialmente pone su mirada en que lo que se está haciendo para algo espiritual en realidad es un desperdicio. Pero Jesús interviene y le dice, déjala en paz. Los versículos más adelante lo mencionan, le dice, déjala en paz. Es cierto, el verso 7 dice, déjala Ajá. en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Quiere decir que María había priorizado en ese momento darle honra al Señor Jesús. Y en la apariencia de Judas era, no, es que esto se pudo haber usado para algo mejor, pero porque él tenía por encima de las cosas que son espirituales, como la honra a Dios, el respeto, el venerar al Señor, el darle a Dios el crédito. Ella estaba agradecida, Ajá. había resucitado a su hermano. Acuérdate que Lázaro Sí, sí, sí. es el que había estado muerto y tuvo 4 días muerto en esa tumba. Y fue el Señor a resucitarlo y lo levantó. Y María es un ejemplo claro de un proceso de adoración a Dios, porque tuvo varias situaciones. Y un día vamos a hablar de María en ese sentido, en cuanto a cómo tener un carácter. Cómo tener un corazón de María en medio de un mundo que es como Ándale, Marta. me encanta, ¿no? Ese está padrísimo ese título, pero lo vamos a desarrollar de mejor manera. A lo que voy es que María estaba agradecida con Jesús, porque el hecho de que su hermano se haya muerto les iba a cambiar totalmente la vida. Pero el hecho de que lo haya vuelto o lo haya traído de nuevo a vida, Ujú. recuperó lo que en su momento se veía como algo trágico, algo terrible. Entonces, ella está haciendo un acto de adoración, pero el siguiente punto es cuando la gente empieza a pensar solamente en lo material, en lo terrenal y no en lo espiritual. ¿Qué pasa con este tipo de personas que quieren tomar esta decisión? Ven su deuda como algo impagable.
ven a la persona que se les fue como la única solución a su alegría, a su vida, a su dicha. Porque ciertamente una persona va a ser insustituible, ¿no? Y nosotros no podemos reemplazar la pérdida de una madre, la pérdida de un padre, la pérdida de un hijo. Son cosas que quizás no podamos reemplazar porque venga otro hijo o no va a haber otra madre, ¿no? Pero en el Señor, Él puede completar aquello en lo que sentimos que se ha quitado de nuestro corazón. Por eso este reflejo de Judas es, hubiésemos usado este dinero en lugar de que te lo hayan derramado a ti. Pero Jesús está diciendo, lo que tú no sabes es que ella lo está haciendo porque me está preparando para mi sepultamiento, o sea, para lo que viene. O sea, en ese sentido, las personas que están en esta lucha, que están en este conflicto, están poniendo lo terrenal, lo de este mundo en primer lugar, por encima de lo que Dios les puede ofrecer, por encima de una esperanza que Dios puede dar, por encima de un amor genuino y verdadero, un amor que no condena, un amor que está incondicional. No conocen todavía o lo que están escuchando, las voces que están escuchando en realidad están promoviendo apagar por completo esa conexión que pueda venir de lo espiritual, sino que están diciendo no hay solución, es lo mejor que puedes hacer, para que dejen de molestarte, o sea, los niños para que dejen de molestarte, a lo mejor tienen una culpa porque puede ser que a raíz de sus acciones en un accidente perdieron la vida sus hijos o un familiar y cargan con esa culpa de que sus errores, sus malas decisiones trajeron como consecuencia algo grave, ¿no? Entonces, en ese mismo aspecto tenemos ya la apariencia y tenemos cuando las personas empiezan a ver lo material por encima de lo espiritual. O sea, te mencionaba, ¿no? ¿Cuántas personas no han tomado la decisión de quitarse la vida porque los problemas de deudas llegaron a un punto donde dijeron, esto ya no es, la mejor solución es precisamente eso. Y los abrumó a tal grado ese pensamiento que no hubo manera de visualizar otra solución. No le dieron oportunidad ni siquiera a Dios de intervenir. O su manera de pedirle a Dios fue de tal forma que no insistieron. O sea, con una sola vez que lo hicieran, y no encontraron respuesta o no buscaron de la manera correcta, entonces trajo como resultado ¿sabes qué? Pues esto no va a servir. O sea, yo tengo que resolverlo, o si no lo resuelvo, pues lo mejor que hay que hacer es, pues hasta aquí llegar, o sea, tomar esa decisión. Entonces, en ese sentido, ¿quieres agregar? Ajá. No, que así como decimos de que en este caso, recuerden que estamos tomando a Judas como la radiografía, ¿no? Para entender cómo se ve el antecedente, el previo a cometer este acto. Pero si Judas vivía de apariencia, entonces quiere decir que había cosas ocultas, que había cosas dentro de él que no eran visibles para los demás, que ya después dieron como que a luz, ¿no? Ya luego se pudo vislumbrar. Pero así también pasa en las personas que van a tener este tipo de decisiones y este tipo de pensamientos. Y cosas ocultas nos referimos a los pecados ocultos. Hay situaciones que están viviendo que no está a la luz de los demás y que eso puede traer autocondenación. Así es, o sea, en la parte de las cosas ocultas lo mencionamos porque precisamente cuando aquí dice Juan que él lo que dijo de dénselo a los pobres, no es porque en verdad les importaban los pobres, sino porque él, como tenía la bolsa del ministerio, lo que él hacía era sustraer y robar. O sea, entiéndeme en este aspecto. Esta señal hace referencia a que el hecho de que robaba en ese momento, cuando están o sea, en tiempo en el que está ocurriendo este momento del perfume, todo eso, nadie tiene en cuenta de que Judas está robando. Nadie sabe eso. El único que lo sabe es Jesús. Y Jesús no, aún encima de esa situación, de esa avaricia que hay en él, no lo, digámoslo así, no lo rechaza, ¿no? Pero el problema es que esto que está oculto, este pecado oculto de avaricia, que no trata y no lidia el propio Judas,
no lo expone, no lo menciona, no le dice nada, no le dice a nadie, es lo que al final de cuentas puede ser marcado como una señal. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay una persona que se metió en negocios ilícitos, se metió con gente peligrosa, no se lo dice a nadie, no quiere decírselo a nadie, pero ahora tiene en su mente y en su corazón el deseo de quitarse la vida, porque de otra manera... ¿Cómo se zafa? Ajá, ¿cómo se zafa? ¿Cómo sale de ahí? Una situación muy delicada, como por ejemplo, que haya un abuso sexual. Cuando hay un abuso de este tipo, una violación, y nadie lo sabe, la persona vive en una cárcel, en una prisión de vergüenza, Y sobre todo si eso se dio... Ay, creo que no se escucha el micrófono de... Ajá. Sobre todo si esa situación se dio con un familiar o con alguien tan cercano que no se pueda... ¿No se escucha? No se escucha. El micrófono de... Bueno, ¿Vale? ¿todo bien? Creo que ahí. Listo. Ahora sí, ajá. Listo, ya se escucha. Sobre todo, creo que si se da este caso que estabas mencionando, cuando hay problemas de abuso, si es por una persona muy cercana dentro de la familia, donde causa no solamente el dolor, sino también la vergüenza y el exponer, sea que se den en situaciones de niños, o sea que se den en personas mayores, ¿no? O sea, la cuestión es de que es algo que te provoca dolor, vergüenza y el no querer como, pues, platicarlo. Claro, es algo o sea, que vas por la calle diciéndolo. Y me refiero a que no es que la persona, la víctima, haya cometido un pecado. Lo que, de hecho, ha sido víctima, ha sido puesta en una situación comprometedora. Pero la falta de confianza hacia una persona cercana, la falta de tener esa seguridad de poder hablarlo y decir, claro, la otra persona igual y pueda estarla amenazando, puede estarla oprimiendo, sometiendo a no decir nada. Y esto a la larga la puede llevar a tomar una decisión así. Por eso te menciono en este caso particular lo oculto, o sea, lo que no se dice y que esa persona lo lleva y lo mantiene en constante resguardo, para que nadie sepa, para que nadie lo conozca, ¿no? Y al final esas situaciones no confesadas, no platicadas, aquello que no fue expuesto, ¿verdad?, a los demás, termina siendo una tortura interna para la persona, porque si está en un negocio ilícito que no puede platicarlo con nadie más, o que sabe que pende su alma, ¿no?, de un hilo, decimos, porque hay una amenaza, o porque hay una situación donde puede verse expuesto él y su familia, o sea, eso al final es la tortura que está cargando la persona, y eso es lo que lo lleva o lo orilla. Por eso estamos hablando que son antecedentes a este tipo de situaciones, porque lo está oprimiendo de tal forma que causa conflicto. En algún momento la persona, si no lo habla, si no lo menciona, si no tiene la confianza de decirlo para con alguien más, pasa lo siguiente, ¿no? O sea, tenemos corazones reprimidos, tenemos corazones que están, digámoslo así, sometidos a una presión que la única solución que ellos encuentran es precisamente dejar de existir. Entonces, en esa situación, por ejemplo, el caso, ¿cuántas personas que de alguna manera tenían una tendencia en cuanto a su orientación sexual no pudieron decir, no pudieron expresar, no pudieron hablarlo, no pudieron compartir ese problema que tenían en su corazón? Y en cuanto a problema me refiero a que no supieron cómo pedir ayuda, cómo hablarlo o cómo mencionarlo, sino que se reprimió ese sentimiento, se reprimió ese corazón y la puerta que encontraron lo llevó al punto de decir, mejor hasta aquí, mejor detengo mi existencia, ¿no? No sé, en ese sentido creo que hay cosas importantes en cuanto a heridas no expresadas, en cuanto a odio oculto que hay en el corazón, porque uno mismo se provoca, o sea, el odio a sí mismo es provocado precisamente por el repudio.
El rechazo que por uno el siente rechazo a sí que mismo. uno genera. Ahora imagínate cuando la herida viene de otra persona, cuando hay una herida que está ahí, que está afectando y que no puede ser expresada también y causa ese conflicto interno. Ajá, entonces en ese sentido, lo de Judas ya se muestra de una manera en la que no olvidemos por un momento qué está ocurriendo. O sea, él levanta la voz en el sentido de mostrando rechazo, repudio hacia el acto que está cometiendo María, pero en realidad su intención es otra. Y cuando Jesús lo detiene y detiene todo el murmullo que se empezó a generar, Jesús le dice: hey, momento, ella ha hecho una buena obra conmigo. Y para que se sepa que esta obra que ella hizo para conmigo, Donde quiera que se predique exactamente, el que se predique el evangelio, será recordada y se nombrará. Y hoy en día esa mujer es famosa, y es famosa por precisamente presentar su vida para adorar al Señor. Pero esta situación de lo que se dio en esa cena fue el detonante para el siguiente aspecto de Judas. El siguiente aspecto de Judas fue que al recibir personalmente la corrección de Jesús, al recibir digámoslo así, la llamada de atención de Jesús delante de todos los discípulos y delante de los miembros de la familia de ahí, Jesús lo detiene y como que lo para en seco. Lo para en seco, exactamente, esa es la palabra correcta. Lo para en seco, y al pararlo en seco, provoca en él una ofensa, provoca en él un momento, bueno, yo aquí le puse otro aspecto, un descontento. Ok. ¿Por qué un descontento? Porque a partir de ahí, Judas se considera que al día siguiente, cuando salieron de casa de Lázaro, él decidió ir a entregar a Jesús. Y de hecho creo que lo menciona aquí más adelante. Ahí lo tenemos en Mateo 26. Pero estábamos en Juan, ¿no? Bueno, Mateo 26, 14. Ok. En esta porción dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó: ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Date cuenta que en esta parte Judas ya decidió en su corazón no seguir perteneciendo a esto que se le llama discípulo de Jesús. Él ya en su corazón ya no se siente parte de este círculo, este entorno. Desde el momento en que Jesús me corregiste, dejaste de ser para mí el Mesías. Dejaste de ser la persona importante, ya no me siento parte de esto, ya no quiero formar parte de esto. Ya no me interesa. De hecho, estoy hasta en el punto de que como que no tenemos en claro el mismo objetivo, como que tu mesianismo de Cristo, de Salvador, no es lo que yo estaba pensando. No eres el rey del ejército, no nos has quitado del dominio opresor de los romanos. O sea, lo que yo tenía por concepto de Mesías no lo veo en ti, y por lo tanto yo lo que voy a hacer es que voy a tomar la decisión de apartarme de ese círculo, apartarme de eso de donde pertenezco. Y ese ahí en este síntoma, esta señal, te indica que la persona que tiene apariencia, está poniendo lo material por encima de lo espiritual y tiene cosas ocultas, ahora empieza a mostrar descontento y a no querer ser parte de. O sea, es un padre que tiene hijos, que tiene esposa, pero creo que lo mejor es que yo mismo decida quitarme la vida aún por encima de mis hijos, de mi familia, porque ya no pertenezco. Porque ya no me veo como el responsable de esta familia, porque ya no veo en qué pueda afectar esto, porque ya no tengo yo injerencia. Ya no siento satisfacción aún con ellos. Por eso la palabra de del ellos, pues. descontento, ¿no? Sí, claro, Judas ya no se sentía familia.
Judas fue enseñado en estos 3 años, por así decirlo, que estuvo Jesús con ellos, fue enseñado a amar a los discípulos, a ser discípulo, pero como hermanos, como una familia, o sea, a seguir a su maestro. Él tenía la responsabilidad de manejar las finanzas. Tú no puedes decir, no, pues es que Judas no se le apreciaba. No, se le apreciaba de tal manera que el dinero se le confiaba a él. Y pero seguro el problema estaba en todas las pláticas. Claro, pero el problema de su corazón, de él, es que en ningún momento pudo arreglar la avaricia que había en él. Nunca fue a abrir su corazón con Jesús y decirle, Señor, mire, tengo este problema, tengo esta situación. Lo mejor que puedo hacer es que dele a otro la bolsa de los bienes porque esto me está destruyendo. En algún momento todas estas palabras que el Señor Jesús hablaba penetraban el corazón de Judas, pero llegó un punto donde el corazón de Judas se puso tan duro y se endureció de tal manera que solamente necesitaba una ofensa, necesitaba una corrección, necesitaba exponer el corazón de Judas. Esa parte. Para que entonces dijera, ¿sabes qué? Yo ya no pertenezco aquí. Porque hubiera sido diferente que Judas también, o sea, estamos tratando de entenderlo, ¿no? Que Judas hubiera expresado ese corazón en la sinceridad de estoy batallando con esto. Señor Jesús, como dijiste ahorita el ejemplo, ¿no? ¿Saben qué? Díganle a Mateo que él mejor lleva el dinero, pues él era recaudador de impuestos, ¿no? Pues sí, porque había otro que tenía la capacidad también de llevar financieramente las cosas, y ese era Mateo, que era recaudador de impuestos, sabía de números. Pero Judas nunca fue sincero. O sea, regresamos al punto por donde comenzamos esta plática, las apariencias. Mejor voy a seguir aparentando que soy un buen discípulo, que estoy haciendo todo bien. Así también el padre de familia, así también la madre de familia, así también el problema. A la persona que esté encaminado, ¿verdad?, a terminar con su vida, va a querer tomar decisiones en función a lo que él cree que puede hacer, pero no se abre en el corazón. ¿Y qué pasa? Que él, te das cuenta que la avaricia está tomando posición en su corazón. ¿Qué hace la avaricia? La avaricia es producto de un corazón egoísta que solamente se siente satisfecho, se siente completo, se siente feliz si posee aquello que desea. Entonces, en lugar de decir, ¿sabes qué? Yo ya no creo, me voy para atrás, me regreso a lo mío, él dijo, aquí hay una oportunidad de negocio. He escuchado que quieren a mi maestro, he escuchado que quieren capturar a este hombre, que ya no tengo la perspectiva de que sea el Mesías, ya no creo que lo sea, ya no creo que sea maestro. Sí, Dios lo ha hecho hacer milagros y todo eso, pero no me es suficiente creerlo. Porque ya estoy descontento, porque ya estoy insatisfecho. Sí, porque ya lo que mi rol, mi función como tal, no me satisface, no me genera nada en absoluto. Por tanto, quiero apartarme de ahí, quiero dejar de ser parte de. Y ese es el pensamiento que está en una persona que quiere desvivirse. Ya no quiere pertenecer. Exacto, ya no hay ese sentido de pertenencia. Entonces, esta familia, pues no va a pasar nada. Y muchos de los pensamientos que redundan, ¿no?, en este tipo de personas, y lo que han contado personas que han sufrido depresión y esto, es que surge en ellos un pensamiento de ¿y qué pasaría si yo me voy? ¿Quién se alegraría? ¿O quién se pondría triste? O sea, ¿quiénes van a valorar mi muerte o mi vida realmente? ¿Quiénes van a querer esto? Porque como ya no tienen sentido de pertenencia, no se ven a sí mismos amadas, no se ven a sí mismos recibidas. O sea, esa frase que dices, de todas maneras, si yo dejo de vivir, ¿quién me va a llorar? ¿Quién va a estar conmigo? O sea, esta relación de sentido de pertenencia, de pensamientos donde no soy parte de, donde no pertenezco, son los que abruman a las personas y terminan por decidir de esa manera. Hay varios versículos en la Biblia que habla acerca de precisamente de cómo estos pensamientos vienen a la mente de las personas, y esa es la parte espiritual en la que el enemigo busca como un campo de batalla nuestra mente. Por darte algunos ejemplos, por ejemplo, Juan 16:11, 2 Corintios 4:4 y Efesios 2:2 y Efesios 6:12, estas cuatro ejemplos hablan de precisamente cómo el enemigo pone pensamientos en las personas, porque él es el príncipe de la potestad del aire, porque menciona acerca de que el príncipe de este mundo que gobierna este mundo
la traducción de mundo es como cultura, hace relación al sistema que domina constantemente. Entonces, el sistema de hoy en día te dice que puedes tú ser desechable, puedes tú ser innecesario, puedes tú ser insignificante. Hoy en día, por ejemplo, tú checas Reels, vas checando videos y te puede parecer cómo matan a sangre fría a una persona. Y dices, uy, qué feo. Y el siguiente Reel te habla de cómo hacer una buena albóndiga con espagueti. Y el siguiente Reel te dice, no, pues en Estados Unidos hay un problema con las drogas y no sé qué. Y el siguiente Reel te aparece cómo mandaron a ejecución allá en Irán a 5 mujeres y no sé qué. O sea, está tan devaluado el sistema hoy en día en cuanto a lo que es temas tan puntuales y tan trágicos como la muerte, asesinatos, suicidio, todas estas cosas, que nuestra cultura las empieza a normalizar. Entonces, al normalizarlo, de cierta forma nos vuelven insensibles. Ándale, para que no lo veamos como algo que como nos algo impacte, peligroso, como algo grave, para ¿no? que ya no impacte, sino para que sea parte de la cotidianidad. Entonces, ya Judas está decidido a salirse, está decidido a retirarse, y a partir de ahí Judas empieza a tramar la manera en la que pueda entregar a su Señor. Recuerda, Judas solamente fue con los líderes religiosos y dijo, ¿qué me van a dar a cambio de que yo se los entregue? Y ellos acordaron darle 30. Y ellos acordan los 30 monedas de plata. Ahora, en Mateo 27, si vamos ahí, entramos a este último signo dentro de esta radiografía, ¿no?, que podemos observar. Vemos la etapa del remordimiento, o sea, la culpa. Acuerdan darle 30 monedas de plata porque se le conceda el entregarle al Señor Jesús. Y Mateo 27 del 5 al 8, ¿cómo dice? Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo. Bueno, porque antes de eso, voy a leer un poco antes de eso. Sí, por favor, perdón. Porque dice, cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, o sea que él no se esperaba lo que iba a pasar. Él solamente dijo, pues denme mi dinero y ahí nos vamos a ver qué hacen. Pero él no se esperaba la muerte de Jesús. Dice, entonces se llenó de remordimiento, así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, contestaron ellos. Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Aquí sí es importante mencionar algo, y creo que contrasta un poco lo que escuchaba una vez de un predicador. Decía, Judas cometió el error de ir con los hermanos mayores. Creo que nunca fue con hermanos cercanos. O sea, entendamos que ya en este punto Jesús está siendo enjuiciado. Sus discípulos todos dicen que huyeron. Judas, pues al ser el que hasta ahí entiendo yo que los demás discípulos no sabían. Él pudo haberse acercado a alguno de sus hermanos discípulos y decir, mira, hice este mal, hice este daño. Ya la actitud tenía de reconocimiento de que se había equivocado, pero él fue a las personas incorrectas, a las personas que no tenían en absoluto amor, en absoluto el sentido de restauración, el sentido de querer, o sea, cuando estás en una situación así de remordimiento, de culpa, lo que menos esperas es que alguien te meta el dedo en la llaga para decirte, sí, fuiste tú. Pues él fue con las personas que precisamente hicieron eso, porque le dice, pues a nosotros, ¿qué nos importa? Tú ya hiciste lo que hiciste. Ya tú con tu cargo de conciencia. Tú con tu conciencia. O sea, ese dedo acusador, ese dedo que señala, ese dedo que marca el error y que no otorga misericordia, que no otorga compasión, que no otorga perdón, que no otorga restauración, es el dedo de un corazón como el de ellos. El que no eran hermanos, no eran ni siquiera conocían el amor. Esta gente era la que traicionaba el amor, traicionaba todo lo que representaba el corazón de Dios, porque precisamente es el pueblo al que fue a rescatar Jesús quien lo termina entregando. Tienen la oportunidad de liberar a Jesús,
a cambio de un homicida confeso como es Barrabás, y todo el pueblo termina diciendo, no, suelten a Barrabás, suelten a Barrabás. Aún los propios romanos, que fue Pilato, el que dijo, bueno, ¿cómo libero a este hombre? ¿Cómo lo saco? Porque están cometiendo una injusticia. Hasta él sabía que era una injusticia mandarlo a matar. Pero todo el pueblo dijo, no, 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 que muera Jesús, crucifíquenlo. O sea, ¿a qué voy con este punto? Judas fue con las personas incorrectas, con las que no muestran compasión, con las que no muestran misericordia. Que y en no ese tienen sentido, tampoco empatía. y en ese sentido, no hubo quien lo condujera al arrepentimiento. Simple y sencillamente se quedó con remordimiento, Porque con culpa. Hay una gran diferencia entre esas dos. El remordimiento va a ser ese ataque mental de he hecho algo malo, no está bien, van a venir las consecuencias, y actúo en función al miedo que siento. Y seguramente cuando Judas vio esta situación y se vio en medio del problema, el miedo se apodera de él, la culpa se apodera de él, y él trata quizás de revertir el daño, pero no va hacia Jesús. Te estamos diciendo que en este momento, si él hubiera tomado la otra puerta, no la puerta falsa, él pudo haber ido a Jesús, y él pudo haberlo visto cuando estaba siendo crucificado, pedirle perdón en ese momento, y eso hubiera trazado una línea de arrepentimiento, pero él no hace eso. Al contrario, él termina con su vida. Una cosa es traicionarlo y entregarlo. Otra cosa es negarlo 3 veces. Otra cosa es abandonarlo. Otra cosa es solaparle y decirle estaré contigo, pero a la hora del problema huyo. O sea, ser cobarde. No había tanta diferencia en cuanto a qué perdonar. Pedro lo niega 3 veces. Y es perdonado y restaurado. Y Jesús lo ve. O sea, Jesús no solo se lo anticipa, así como también se lo anticipa Judas. Así es. Le dice, lo que vayas a hacer, ve a hacerlo ya. Los demás discípulos no entendieron, pero Judas sabía que el Señor sabía lo que iba a pasar. Y aún así dijo, yo ya estoy definido en esta decisión, yo ya estoy definido, yo ya no pertenezco aquí. Yo ya tracé inclusive mi destino, mis 30 monedas de plata, y con eso me pierdo en algún país romano, pido mi ciudadanía y adiós. Yo no tengo ningún problema. Entonces, al final de cuenta, vemos que termina siendo Judas. Judas termina, como dice Marcos 14:11. Marcos 14:11 dice, no, creo que no es Marcos 14. Ese es el Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Creo que es Mateo en Hechos 27. Tú busca Hechos. Dice 1:18. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio, pero Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. Mira lo que dice también Mateo 27. Okay, Mateo 27, del 1 al 7, dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarlo a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato el gobernador. En el versículo 3 en adelante dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se le llama al día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Las dieron para el campo del alfarero como me ordenó. Ahí sí dice, como dice Hechos. Que Judas se cayó, ahí se cayó de cabeza. Como dice el tal cual el 18, por favor. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. ¿Cómo podemos enlazar estas dos? Los que se quedan con el dinero, de acuerdo a lo que dice Mateo, son los sacerdotes. Sí. Judas ya había acordado qué hacer de alguna manera con ese dinero junto con los sacerdotes. Entonces, al ser dinero que no podían dejar en las ofrendas, compran ese campo.
Ujú. El mismo campo donde Judas posteriormente se va a ahorcar, ¿sí? Al ahorcarse, lo que se considera es que no soporta el peso de donde se está ahorcando, Se viene cae, con todo. viene con todo y queda desparramado, como lo marca ahí, partido en dos, y termina la vida de Judas. Pero volvemos al punto, vemos que solamente queda con culpa, queda con un corazón con culpa, que no fue sanado, que no buscó la restauración, que no buscó hacer lo correcto, y su pecado no era un pecado que no se podía perdonar, no era un pecado que no se podía limpiar, no era una transgresión que el Señor no podía perdonar. Volvemos al punto, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo podemos definir en esta situación estos aspectos? Porque ya estamos entrando en la parte final del programa, nos quedan 10 minutitos nada más. En primer lugar, tenemos como conclusiones: el suicidio no es la solución a mi problema temporal. Exacto. El problema temporal puede que parezca un monstruo gigante que agobia, que abruma, que trae preocupación y trae miedo a nuestras vidas, trae desolación. Pero no hay nada en esta tierra, no hay nada en este mundo que no pudiera hallar solución en Dios. Para Dios, dice su palabra, no hay nada imposible para Él. Así es. Como punto número 2, ¿qué también podemos concluir de esto? Que el suicidio va a ser producto de un cúmulo de mentiras, de donde Satanás, con el único objetivo de matar y destruir, va a sembrar en los pensamientos. De hecho, las personas que están creyendo que esa puerta los va a llevar a terminar con algo y que no va a haber algo más después, ya es una mentira que está siendo trabajada en el pensamiento de este tipo de personas. Y es un cúmulo de mentiras porque dentro de la naturaleza del adversario hay 3 aspectos que Jesús dijo que Él busca en esta tierra como príncipe de los aires, como príncipe que se mueve en la influencia de la cultura de las sociedades. Y eso es robar, matar y destruir. Jesús dijo, el ladrón viene sino para matar, robar y destruir. Y el ladrón que está haciendo referencia al Señor es Satanás, ese es el adversario. Entonces, el cúmulo de mentiras que él utiliza es cuando ve un corazón que quiere arrepentirse, hay remordimiento, tiene una culpa que carga en su corazón, ve que con quienes busca aliviar la culpa, con quienes busca restaurar el daño, no logra entablar o no logra conectar el corazón con la fuente del perdón, con la fuente de la misericordia, que es Dios. Nadie más puede otorgar misericordia, nadie más puede otorgar el poder que tiene el perdón. El poder del amor solamente es otorgado a través de Dios. Y el que no conoce a Dios no ama, no puede conocer el amor. No ha experimentado el amor. En el perfecto amor ya no hay temor. Las personas que terminan o quieren terminar con su vida, mejor dicho, es porque hay un temor que los abruma de algo más fuerte, de algún problema, y todos los ejemplos que hemos estado dando a lo largo del programa. Pero cuando se experimenta el verdadero amor del Señor, cuando se experimenta el amor de Dios, echa fuera ese temor, es quitado y es reemplazado. Y esta es una obra que el Espíritu de Dios puede hacer en la vida de las personas, y están a un clamor de poderle pedir al Señor, de poder pedir por ese auxilio, porque tal vez no has tenido con quien desahogarte, o tal vez has buscado refugio en el alcohol, o has buscado refugio en las personas, has querido que otras situaciones llenen tu vida para entonces no tener que terminar con ella. Pero déjame decirte, que tú que nos estás escuchando, que la única solución para eso va a ser el Señor, que Él venga con su perfecto amor. Ahora, el número 3, algo que Judas no quiso hacer y esperar, es que él no iba a esperar hasta haber muerto a su Señor en la cruz. Él decide quitarse la vida en ese ínter. Y ese es el problema, que uno tiene que enfrentar los problemas temporales. Uno tiene que remangarse, uno tiene que pedirle al Señor valor, pedirle fuerzas, el coraje para decir, voy a enfrentar esta situación. No voy a terminar yo
y actuar en cobardía, actuar en orgullo o en actuar en culpa para justificar que esta vida ya no me sirve, sino que voy a enfrentar los problemas, pero esta vez voy a pedir la ayuda de Dios. Así es. Voy a buscar la ayuda de Dios divina. Él puso su confianza en los hombres. Él pensó que al devolver las monedas iban a entregarle otra vez al Señor Jesús, pero nada de eso iba a ocurrir. Sin embargo, el problema no estaba en si él estaba a disposición de rechazar el dinero. El problema de él es que en su corazón no había lidiado con la avaricia, no había lidiado con los problemas que tenía como discípulo. Él no había lidiado en su corazón con esas situaciones. No mostró nunca signos de querer hablar su debilidad, sino que lo ocultó, lo hizo de apariencia, y al final tienes el resultado de un hombre quitándose la vida, pudiendo haber sido restaurado si esperaba 3 días más. Cuando Cristo iba a hablar con ellos. Pero en el otro aspecto que podemos definir es que el suicidio es una apuesta demasiado riesgosa, porque no sabes lo que habrá cruzando la puerta de esa decisión. Sí. Puede ser que sea una puerta falsa, pero mira, déjame decirte lo que dice Mateo 7:13. Y en este sentido, tienes que saber lo siguiente. Tú puedes tener quizá esos pensamientos, puedes de hecho llegar a considerarlo como opción, pero la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y el pecado o los pecados que nos atribuimos para este tipo de decisiones son, por ejemplo, en el caso de Judas, es la incredulidad. A Judas se le va a condenar, se le va a enjuiciar por ser incrédulo, porque en el momento en el que él es señalado delante de todo el público y su corazón se ofende y se toma de la mano con la avaricia, él deja de creer en su Salvador, deja de creer en su Señor, y empieza a considerar la opción de entregarlo, porque al final de cuentas este Jesús no es más que otro hombre cualquiera, y ese pecado se le llama incredulidad. Mateo 7:13, ¿cómo dice? Dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen este camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y solo unos pocos son los que alguna vez lo encuentran. Sabemos que hablar de infierno y de esto causa temor, o muchas personas incluso lo pueden usar como un tema para causar temor y así atraer, ¿verdad?, a las personas a que busca de Dios porque el infierno y esto. Ese no es el caso, y tampoco estamos diciendo que deba de ser así, pero es una realidad. Y algo que Jesús dijo en Mateo 25 es que el infierno no había sido creado para los seres humanos, sino que fue creado para que fuera el destino eterno de Satanás y de sus demonios. Él es el enemigo de nuestras almas y es el que pone esos pensamientos de temor, de angustia, de miedo, que te hacen ver que no hay solución para tu problema y termina orillándote a tomar la decisión de agarrar la puerta falsa. Pero queremos que en este programa puedas ver y te podamos hacer ver y te puedas escuchar que detrás de esa puerta falsa hay un destino eterno que te va a separar de Dios. Hay un destino que no tan solo tú dices, bueno, pues ya es la muerte física y aquí acaba todo, aquí queda el problema, pero no es así. El problema va a continuar, pero ahora será eterno, porque tu destino ya no es estar con Dios, ni siquiera vas a poder decir que hay un descanso de paz. Aquí esta porción de la Biblia está hablando que hay personas que escogen ese camino, porque toman la puerta donde, como bien decías hace ratito, por cobardía, porque están por orgullo, por culpa y por todas esas... por no enfrentar el problema, por no asumir las consecuencias, porque cargamos una culpa que no sabemos perdonar, por una situación en el orgullo donde la persona dice, vale más mi vida muerta que viva, porque no me hallo, no tengo sentido de vida en este lugar. Y si tú eres padre de familia, vas a dejar un problema para tus hijos. Si tú eres esposo, vas a dejar un problema para tu esposa. No sabes cómo van a reaccionar ellos realmente ante esa situación, el verse realmente en ese problema. Y por eso, en este sentido, tenemos la esperanza hoy en día. Todavía es tiempo de esperanza, todavía es tiempo de que, como dijo el Señor Jesús en Juan 12,
entre 12:34, mira estas palabras, él dice, aún por un poco está la luz entre ustedes, anden entre tanto que tienen la luz, para que no les sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y el 44 dice de la siguiente manera, dice, el que cree en mí no solo cree en mí, sino que cree en el que me envió, o sea, Dios Padre. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido a este mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Recuerda, el que está en tinieblas no sabe a dónde va. Al que oye mis palabras y no las guarda, dice el Señor, no les juzgo, yo no le juzgo, porque yo no he venido a juzgar el mundo, sino a que se salve este mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Habla del Padre. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y aquí viene lo más importante. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Qué significan estas palabras? Que ahí está la oportunidad de acercarse a la luz, de salir de esas tinieblas, de salir de esa confusión, de salir de esa opresión, de salir de ese miedo. Busca de Jesús. Al buscar de Jesús estás buscando al Padre. Al buscar al Padre, Él traerá luz a tu vida. Él traerá entendimiento de tu problema. Él traerá amor, traerá esperanza, traerá gozo, traerá paz. Aquello que necesites para salir de la situación en la que te encuentres. Recuerda, el libro de Romanos dice que nada nos puede separar del amor de Dios, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni protestas. Dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Y si tú aún no has conocido el amor de Dios, tenlo por seguro que conociendo el amor de Dios entenderás que tu problema es insignificante. Entenderás que todas las cosas por las cuales tú puedas haber atravesado, estés atravesando, tienen solución en el Señor. Por eso Él te dice, ven a la luz, acércate a Cristo, Él resplandecerá en tu vida, Él traerá alivio, Él traerá consuelo, Él traerá paz, pero sobre todo traerá esperanza para ti. Así es. En este día que las personas que hoy se han estado conectando, muchísimas gracias a todos los que están en vivo, en el en vivo. Algunos saludos de por aquí que quieras agregar antes de despedirnos. Bueno, la verdad es que hubieron varios comentarios y varios saludos, nos estuvieron escuchando de diferentes lugares y bueno, aquí saludos a Ricardo que nos escucha desde la Colonia Juárez, nos escuchan en Tabasco, muchísimas gracias, nos escuchan Baja California Sur, México, Cindy Garza, Dios te bendiga Cindy, qué bueno. Y hasta Baja California, qué gusto. Nacajuca, parte de la familia Tabasco. Chávez González, Dios le bendiga. Señora Rosy García Benítez, bendecido programa, saludos, Dios le bendiga, hasta la Ciudad de México. Hay un comentario aquí, dice, conocer a Cristo y creer que Él es el Señor y Salvador trae vida y trae vida a todo lo que estaba muerto en uno. Así es, amén, para Dios no hay nada imposible. Todo lo oculto sale a la luz, la palabra nos lo confirma en el versículo de Lucas 8:17. Gracias por esa aportación. No hay nada oculto que no ha de ser de manifestarse. Que no ha de manifestarse. También tenemos por aquí saludos hasta varios que se han conectado, hasta Tehuantepec también. Dice, ¿será que a veces nos damos cuenta de la depresión de alguien y no nos atrevemos a hacer preguntas directas con empatía? O sea, ¿no estará faltando sabiduría para que esa persona se sienta en confianza de abrirse con nosotros? Creo que en ese sentido, mucha de la responsabilidad que tenemos nosotros, quienes decimos ser creyentes, quienes decimos tener a Dios, tenemos de tener ese corazón precisamente a ir un poco más allá de lo superficial. Así es. A dar un paso, ¿no? A buscar, a profundizar, ¿no? Pero eso se necesita un corazón dispuesto a servir, un corazón dispuesto a amar, y que como dijo el Señor, ¿no? Y como dice ahí, no tan solo es tener empatía, es importante, pero también sentir la compasión como la tuvo nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesucristo mostró compasión para Judas. Y Jesucristo sabía todo lo que iba a acontecer en la vida de él. De hecho, siempre quiso restaurar la vida de Judas hasta el último momento. Al que le da el bocado de pan
en esa mesa es a Judas, y ese símbolo de remojar el pan. En la bebida era una representación como tradicional del judío, de decir, eres como mi hermano, eres como muy cercano, eres mi muy cercano, eres la persona en quien yo puse mi confianza. Jesús le estaba haciendo ver que en medio de esa lucha aún podía obtener misericordia, aún podía obtener perdón. Sin embargo, su orgullo, su incredulidad terminó venciendo en esa batalla por recibir el perdón de Dios. Y si tú notas, por supuesto, tomando en cuenta saludos esa hasta Tenosique, Tabasco. Dios les bendiga. Si tú notas, por supuesto, que hay una persona cercana a ti que de repente empieza a tener cambios en su manera de comportarse, empiezas a notarlo cada vez más aislado, empiezas a verlo que cada vez calla más las cosas, que no interactúa. Mira todas las señales que dijimos, de repente las apariencias, de repente se desconecta, de repente hay situaciones que puedes ver que son alarmas encendiéndose, que tengamos ese corazón para ir hacia la persona y preguntar, saber cómo estás y hacerlo con esa sinceridad, confiando, ¿verdad?, en el Señor, que vas a también estar orando por esa persona, de que va a abrir su corazón y puedes salvar una vida y presentarle el evangelio y decirle, aquí hay solución, lo demás el Señor te va a dar la sabiduría y la gracia para poderlo resolver o para poderlo hacer. Si bien, y algo que queríamos enfatizar, el suicidio no es una cosa fácil, no es algo que podamos decir, bueno, de esto cualquiera, ¿no? Sino que es algo que atenta contra la persona y atenta contra las familias, porque son devastadas en actos así, hermanos que pierden a sus hermanos, se pierden a sus padres, los niños, toda la familia se puede ver afectada por ese tipo de decisiones. Y es el acto egoísta, el cual Dios lo condena como homicidio, pues al final de cuentas su palabra dice, no matarás. Y la vida que tú estás quitando es tu propia vida. Por lo tanto, habrá un juicio por ese acto. No permitas que esa puerta sea la puerta que te lleve a una solución, porque esa es una puerta falsa. Tienes la puerta estrecha, tienes la puerta que es el camino angosto, que es difícil, pero dice la palabra de Dios que para Dios no hay nada imposible, no hay nada difícil. Dios te bendiga en este día. Te mandamos bendiciones a todas las personas. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Quedará en vivo y recuerda, siempre habrá esperanza para la familia. Adiós, nos vemos. Dios les bendiga. ¿Qué pasa? Ya sé que querías participar, amor, pero no dio tiempo, cielo. Se pasa.